Emmanuel Stills, corresponsal Radio France, Liberation, RTBF, RTS y autora del libro El Teatro del Engaño. Es una periodista belga independiente que vive en México. Estudió filosofía y periodismo antes de instalarse en Madrid en 2002. Ganó el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en la categoría Corresponsalía de Investigación. Recorrió España y trabajó para la Radio Nacional de ese país, y luego como corresponsal para los medios belgas. Sus artículos, reportajes y análisis sobre política, cambios sociales, narcotráfico, migración y vida cotidiana han sido publicados en distintos medios internacionales y mexicanos. Es corresponsal de varios periódicos y radios de Francia. El montaje, un show hecho para periodistas que consciente o inconscientemente lo llevan a la audiencia. En Nómadas 2017 platicamos con Emmanuel Stills. Esta es su plática. ¿Su nombre? Lorenzo, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No lo sabía. ¿Al lado de usted? No lo sabía. No lo sabía. Pues es un libro que trata de un caso muy, muy conocido, ¿no? Que es el mal nombrado caso Cassé, caso de Florence Cassé, porque realmente yo creo que esa forma de tratarlo nos oculta que en realidad no solo fue una francesa acusada de secuestro, su detención originada en un montaje mediático que todos conocemos, pero no nos dice que también hay toda una familia de mexicanos que ha sido detenida en ese caso, acusada de secuestro, muchas veces con testimonios y pruebas falsas, empezando por ese mismo montaje, ¿no? Entonces, es el caso de la banda de los Zodíaco, como los llamaron las autoridades, y es un caso que yo creo que es emblemático en lo que es los errores mediáticos que se puedan cometer, los deslices irreparables, en ese caso, que se puedan cometer por parte de los medios de comunicación en el tratamiento de un caso judicial. Yo diría incluso que es el náufrago judicial de un caso mediático, ¿no? Porque fue un caso que desde el inicio todo fue televisado y hecho y contado y fabricado para los medios de comunicación. Entonces, mi interés era platicar un poquito con los estudiantes de esta distinción que tenemos que hacer los periodistas cuando tratamos este tipo de asuntos muy delicados, como pueden ser casos de secuestro, operativos policiales, de tratar de distinguir siempre si nos están mostrando lo que realmente ocurre o ocurriría en la realidad sin la presencia de las cámaras. Y yo creo que este caso, bueno, es muy rico, se pueden abordar muchísimos aspectos, presunción de inocencia, respeto a las víctimas, y bueno, tiene muchos flancos por donde abordarlo, pero tiene esa componente muy importante que es nada de lo que ocurrió en ese caso habría ocurrido en realidad sin la presencia de las cámaras, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo han ideado, según las autoridades, recreado una detención que es falso, porque esa detención nunca ocurrió como nos la mostraron en una casa con una liberación en vivo de unos secuestrados. Recuerdo que es un caso del 2005, sí. y realmente eso ocurrió solamente para las cámaras, ¿no? Entonces yo creo que esta distinción que tenemos que hacer los periodistas de ¿están haciendo las autoridades un show para mí como periodista o están realmente ahí haciendo su trabajo y yo soy un simple testigo que no está influyendo en los hechos, ¿no? Y ese caso es desastroso. Alcanzó un nivel realmente inaudito, pero yo creo, y es cierto que este caso tuvo una amplitud tremenda y desembocó en un conflicto diplomático. Hubo muchos ingredientes, digamos, se utilizó mucho la personalidad de Florence Cassé como una diabólica extranjera, mujer guapa, ¿no? Que secuestraba niños, o sea, se ficcionalizó mucho ahí alrededor de los ingredientes que había proporcionado la policía, pero yo creo que en general, yo diría, mi sensación es que la tendencia a espectacularizar o a ficcionalizar todo lo que tiene que ver con casos judiciales es algo que se da en todo el mundo, ¿no? El infotainment, el hacer más show, más espectáculo, privilegiar
privilegiar el espectáculo, el discurso sobre lo que ocurre en realidad. Yo creo que es algo que se puede dar en cualquier lugar del mundo. Ese caso es muy especial, estamos de acuerdo, y también es algo que está propiciado por la propia carrera, competencia en cubrir en vivo y ser los primeros en transmitir en vivo unos eventos, ¿no? En ese caso específico había una gran presión por parte de los medios de querer mostrar al público lo que era una liberación en vivo de unas personas secuestradas. ¿Por qué? Porque era un tema muy emocional, muy sensible en la sociedad. En ese momento y hasta ahora, pero en 2005 había mucha crítica hacia la policía, hacia su ineficiencia, la Agencia Federal de Investigación de Genaro García Luna en esa época. Sí. Había mucha crítica sobre la falta de resultados en la lucha contra el secuestro, la corrupción, y todas las familias mexicanas están tocadas por esa plaga, tienen algún conocido, algún familiar o ellos mismos han sido víctimas, y entonces eso hizo que los medios no quisieron hacer su trabajo, no quisieron verificar si esa historia era cierta, entraron de lleno en el guión que les dio la Agencia Federal de Investigación y se prestaron a participar a ese montaje, ¿no? Una falta de ética de los dos lados. No, absolutamente, pero también se origina en la colusión que existe en este país y en todos, porque tampoco es específico de aquí, entre un periodista, su fuente, las autoridades, ¿no? Nos intercambiamos favores, tú cubres ese tema y yo luego te paso información, y eso deriva en una serie de problemas éticos, obviamente. Cuando no olvidamos de hacer nuestro trabajo, no tomamos la distancia, no hacemos el análisis necesario para tratar de entender, pero estas víctimas, ¿por qué están aquí? Y estas personas realmente fueron detenidas aquí, y eso, si cuadra o no el relato de las autoridades, más bien participamos en eso, y ahí hay realmente muchos problemas que podemos ver a la distancia, pero tal vez como periodistas, y yo en el propio tratamiento de ese caso, caí también en violar presunción de inocencia, en declarar, por ejemplo, que Israel Vallarta, el exnovio de Flo Moscase, era el jefe de la banda de secuestradores. Digo, todos caímos en esos errores, ¿no? En algún momento, pero me parece muy triste que los periodistas, los equipos de televisión que estaban cubriendo en ese momento, Televisa, TV Azteca, lo sabemos, sobre todo Televisa, que llegó antes al lugar de los hechos, parece triste que ellos sabían, ¿no?, que no estaban cubriendo un operativo en vivo. Cuando escuchan que el propio conductor de su noticiero da la señal para que los agentes de investigación entren, pasen el zaguán de la propiedad donde vive Israel Vallarta y empiecen a correr, saben que están grabando algo que se está significando para ellos. Saben muy bien que no están grabando una liberación de personas secuestradas, porque ellos mismos, los propios reporteros, dicen, les podemos adelantar que hay 3 personas secuestradas, ahí donde los policías no han llegado todavía y están corriendo. ¿Por qué están corriendo? ¿Qué necesidad de escenificar ese operativo para los medios? Que fuera espectacular. Que fuera espectacular, pero yo creo que los medios en ese momento no alcanzaron. Un tema es la presunción de inocencia, ¿no? Y nos tenemos que hacer mucha violencia como periodistas para respetarla, porque es tan fácil decir el presunto secuestrador, y cuando vemos, no, hay tanta evidencia, claro, lo tomaron con las manos en la masa, ¿no? Supuestamente Israel Vallarta y Flo Moscase los tomaron con las manos en la masa. Cuando se estudia el expediente se ve que ni siquiera fueron detenidos ahí, que muy probablemente las víctimas nunca fueron secuestradas ahí. Entonces tenemos que realmente llegar a un nivel de crítica de distancia crítica para respetar a rajatabla esa presunción de inocencia, ni siquiera decir un presunto secuestrador, porque la presunción es de inocencia, no de culpabilidad, ¿no? Entonces puede ser detenido, puede ser procesado por ciertos cargos, pero sigue siendo inocente hasta que no. Y en ese caso llegamos a un extremo, pero que es absolutamente horrible, donde se está torturando a Israel Vallarta frente a las cámaras de televisión con los micrófonos de Televisa y TV Azteca, ahí preguntando y tratando de obtener información como bajo tortura. Ven muy bien que le están torciendo el cuello a Israel Vallarta, y él le preguntan, ¿y entonces cuánto cobrabas por esos secuestros? No, yo no cobraba nada, yo no hice nada. Boom, le tuercen el cuello, él dice, ay, no sé qué, y ya dice, ok, sí participé, ¿no?
¿Qué validez tiene esa información? Ninguna, ¿no? legalmente. Ninguna, o sea, no, y además nos prestamos allí a, no sé, eso penalmente, digo, ¿el periodista se vuelve cómplice de la tortura? ¿O qué pretende ahí y de cara al público y a las víctimas, ¿no? Porque al final, eso, cuando digo alcances que no imaginaban, ¿por qué en ese momento no se preguntan, oigan, estas víctimas que supuestamente acaban de liberar ustedes, ¿por qué no las llevan con sus familiares, ¿no? ¿Por qué nos la presentan ahí en bandeja para hacer ese show? Incluso si el periodista piensa que es real, que García Israel Vallarta son secuestradores, que estas personas estaban secuestradas ahí, aún así podrían criticar lo que está pasando, están pisoteando la escena de un crimen, están blandiendo supuestas armas y credenciales de lector que luego son presentadas como pruebas, y dicen, miren las armas que utilizaban los secuestradores poniendo sus huellas ahí. Además, luego se demostró que estas armas no eran de esa banda, que habían sido decomisadas anteriormente, digo, y no tienen la distancia para cuestionar nada. Hay una de las víctimas de secuestro que dice ahí, le preguntan, ¿tú tienes hijos? No, jugando con las emociones del público siempre, ¿no? ¿Tú tienes hijos? ¿Llevas 3 meses secuestrado? ¿Tienes hijos? Y dice, sí, tengo un bebé recién nacido. Ay, ¿has podido tener contacto con tu familia desde tu liberación? No, todavía no he podido hablar con ellos. Pero entonces, ¿cómo sabe que tiene un bebé recién nacido, no? O no es recién nacido el bebé, no sé. Pero ahí, digo, los periodistas, ¿por qué digo eso? Porque los periodistas se ponen en una situación donde no tienen la distancia necesaria, el tiempo para analizar, están en vivo, están queriendo transmitir un máximo de datos, de cosas espectaculares relacionadas con un operativo policial, y entonces están como encadenando las preguntas, pero no escuchan las respuestas, no pueden realmente contrastar los datos. Resulta de eso una catástrofe, periodística, judicial en todos. Es que hay un gran problema de ego, Germán. Yo creo que en ese caso también es muy difícil, o sea, tenemos que dejar de lado nuestro ego para no querer ser el primero, para no querer ser el que tiene la mejor fuente oficial, que le pasa unos datos muy buenos, sin nunca verificar, ¿no? Porque hay un gran problema de distancia, bueno, siempre repito distancia, ¿no? Con la fuente oficial hay una gran colusión. Yo creo que nos tenemos que preguntar cuando, bueno, yo tengo ya estoy, después de tratar ese caso como es una especie estoy vacunada contra las fuentes oficiales, ¿no? Tiendo a desconfiar o tratar de pensar que está pasando justo lo contrario de lo que nos dicen, ¿no? Porque estas verdades históricas y todo eso que nos sirven en todos los casos, digo, la verdad no necesita atributos, ¿no? Cuando es histórica ya es de más, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, es una exageración de la verdad, es algo que quieren hacer pasar por la verdad, ¿no? Pero nos tenemos que preguntar como periodistas, ¿cuál es el interés? Ok, este funcionario, esa persona, ese policía me está pasando es un dato, no lo puedo tomar así como, porque ¿cuál es su interés, no? Realmente. Y ahí no tuvieron tiempo de preguntarse. Y realmente como jóvenes reporteros, tal vez, bueno, me refiero principalmente a la reportera de TV Azteca, se ve en algo que le sobrepasa completamente, y probablemente cualquier joven reportero cometería estos errores, ¿no? Pero lo que es muy importante después, yo creo, es aprender de estos errores y reconocerlos, ¿no? O sea, porque eso es una deuda que tenemos hacia la opinión pública, y nadie, en este caso, nadie de los involucrados, Televisa, TV Azteca, ha reconocido sus errores. El conductor del programa de Televisa, Carlos Lórez de Mola, hizo una especie de mea culpa en falso, porque trató más bien de disimular su culpa más bien que exponerla, ¿no? Diciendo, yo no sabía, cuando él dio la señal a los policías para que entraran, entonces algo sabía. Le dio el cue, como le decimos, ¿no? Sí. O sea, probablemente no sabía todo, no sabía que ese expediente era algo completamente loco, extravagante, y que había acusaciones falsas, testimonios falsos, pero sí sabía que estaba presentando algo como si ocurría en vivo cuando no estaba ocurriendo en vivo, ¿no? Claro. Bueno, van a cometer errores porque es inevitable, ¿no? Y de sus errores van a aprender, pero yo creo que hay que distinguir ciertos géneros. Hay géneros del periodismo que se prestan a la transmisión en vivo, a las redes
sociales, como puede ser una cobertura deportiva, que puede ser un género periodístico fantástico. Los mejores periodistas muchas veces se dice que están cubriendo deportes, ¿no? Porque tienen una capacidad de transmitir en vivo que es increíble, pero hay... yo estoy convencida que un operativo policial no se puede, es imposible de por sí, por definición, porque no podemos conseguir esa distancia. Si en algún momento nos vemos forzados a cubrir en vivo ese tipo de operativo, por lo menos tratar de distinguir si están actuando los policías para los medios o están actuando los policías realmente en la realidad tal como deberían estar actuando, ¿no? Yo creo que los consejos es desconfiar de las fuentes oficiales o de todas las fuentes en general, contrastar, buscar una diversidad de fuentes, una diversidad de testimonios, preguntarse siempre si no estamos vulnerando los derechos, no digo solo de los sospechosos, de las personas que están siendo detenidas, pero también de las víctimas, ¿no? Y digamos, no creer tampoco por definición todo lo que dice una víctima porque es una víctima. Una víctima también puede ser obligada, torturada, presionada a decir ciertas cosas, ¿no? O incluso por su propio interés hacer una acusación que no sea pegada a la realidad. Exactamente, o someterse a las autoridades por un interés diferente que no está... que no conocemos, ¿no? Yo diría que la clave es eso, ¿no? Respetar a las personas que estamos exhibiendo, preferentemente tratar de no exhibir personas contra su voluntad, como se ha hecho en ese caso, por supuesto, no participar en delitos como la tortura, y con el tiempo dejar de lado el ego. Es importante el ego para el periodista cuando empieza también, ¿no? En su carrera, yo creo que para imponerse un poco, pues sí puede ser algo a favor, pero es nefasto en muchos casos. Muchos de estos periodistas que han cubierto ese caso, aunque también ha habido muy bueno periodismo de investigación sobre este caso de Florence Cassé y de la banda de los Zodíaco. Ese es un caso que se ha dado a conocer en horario de gran escucha en la televisión. Muchos casos, y también se ha dado a conocer, como decíamos, por el conflicto diplomático, el hecho de que en algún momento, de una manera que es muy criticable, pero que también México ha asumido la defensa de sus ciudadanos, de sus derechos consulares en Estados Unidos. De alguna forma el presidente Sarkozy hizo eso también con Florence Cassé aquí, defendiendo, y digo, tal vez en alguna de sus declaraciones no respetó totalmente la soberanía de México, la independencia judicial y eso, pero también hay que respetar que él quiso, digamos, como presidente de su país, defender a una ciudadana, y eso sirvió, ayudó a exhibir una serie de irregularidades, no solo para ella, pero para todo esta banda y esta familia de Israel Vallarta, que fueron 6 miembros de una misma familia, que fueron torturados, que fueron acusados de formar parte de esta banda en diferentes etapas, y ahí también se va mezclando el caso judicial con el caso mediático, cómo se utilizan la prensa a las autoridades y las autoridades al ámbito mediático para reforzar las sospechas sobre ella, para defender una sentencia judicial o una decisión, por ejemplo, del presidente Calderón de no autorizar el traslado de Florence Cassé a Francia. Está claro que hay una serie de relaciones incestuosas ahí, sí. Pero sí, no hay que perder de vista, yo creo, y eso desgraciadamente no se ha dado a conocer mucho en México, que son principalmente las víctimas de ese caso. Primero, las víctimas de secuestro que no han podido llevar a sus secuestradores ante la justicia, porque pues ha habido toda esa farsa mediática, y luego esta familia Vallarta, que afortunadamente de estos 6 hombres son Israel Vallarta, 2 de sus hermanos, 3 de sus sobrinos que fueron detenidos. Israel Vallarta lleva 12 años sin sentencia en la cárcel del Altiplano, en este caso 12 años, pero como decía, afortunadamente hay ya 1 de sus hermanos y 2 de sus sobrinos que han logrado demostrar su inocencia y han salido libres hace 2 años. Entonces, bueno, ese caso ya está en vías de resolución, pero son muchos años donde una familia, ya los papás de Israel Vallarta, mientras estaba en la cárcel, los 2 murieron. Entonces,
bueno, todo eso no se ha contado, entonces los medios se han enfocado en ciertos aspectos del caso más espectaculares que tienen más que ver con la francesa Florence Cassé y han ocultado todos los demás aspectos que tienen que ver con los mexicanos porque no les interesan. Es de la editorial Grijalbo, se puede adquirir en la página de Random House Grijalbo, que es megustaleer.com.mx, y en todas las librerías a través de los sitios internet se pueden pedir en Gandhi, en El Sótano.